Bendecidos en esta noche, placer saludarles y grato tenerles en esta audición. No tenemos un comienzo de el programa porque hay dificultades con el internet, pero gracias a Dios podemos estar transmitiendo todavía desde este lugar. Así que bienvenidos a todos los hermanos que hoy están con nosotros y lamentamos por los que no pudieron conectarse, porque no estamos hoy ni por Facebook ni por Telegram, solamente por el Zoom. Pero estamos aquí para adorar al Señor. Bien, hoy quería hablarles y enseñarles algo que, además de ser algo que ustedes deben de acumular como un conocimiento, también deben de entender que a través del conocimiento, si tenemos esa voluntad, podemos llegar a la práctica del conocimiento que tenemos, para no quedarnos solamente con el conocimiento. Y quería hablarles acerca de la obediencia. Y un primer consejo es: no cuestione la obediencia. Hay un verso en la palabra, está en el libro de Éxodo, capítulo 19. Gloria a Dios. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Bueno, ya tenemos internet. Y quiero que piensen en el condicionamiento de las muchas bendiciones y de las muchas promesas que Dios nos hace en la palabra. Hay cosas que no tienen condicionamiento. Una de ellas es la salvación. Pero las promesas de Dios, que vienen a convertirse en lo que son las bendiciones que usted necesita, siempre tienen condicionamiento. Muchas veces el creyente no analiza el condicionamiento de las promesas y solamente reclama las promesas o piensa que deben llegar las promesas a como dé lugar, y algunos se decepcionan, se frustran y sufren porque no miran el condicionamiento. Y esta noche quiero que ustedes observen que cuando Adonai sacó a Israel de Egipto y ya lo tenía habiendo cruzado el mar, le dijo: si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca. Ve que hay dos partes: la parte de Dios y la parte del creyente. Pero el condicionamiento está en la parte que a usted le corresponde observarla, estudiarla, para vivirla. Generalmente preguntamos por qué tenemos que obedecer. ¿Cuál es la razón? Y es porque en nuestra naturaleza carnal no está la obediencia. La obediencia es algo que se aprende. En el transcurso de nuestra vida como creyentes, vamos aprendiendo la obediencia. Y el que más obstinado, rebelde o
La persona que sea indiferente a la obediencia, pues es el que se estanca en el camino, es el que se llega a hacer a un lado, es el que no ve las promesas manifestadas, es el que no avanza. Así que no cuestionar la obediencia, simplemente obedecerla, ese es el camino de la fe. Adonai dice con mucha claridad, ustedes son mi especial tesoro. Pero en realidad no es que van a ser mi especial tesoro, es si ustedes obedecen. Él dice, yo los voy a poner a ustedes en un lugar especial, si ustedes me obedecen. Ya pueden notar lo contrario, si no obedecen, ¿qué va a pasar? Que no hay esa manifestación, ni hay esa promesa. Él dice, ustedes son mi especial tesoro, si me obedecen. O sea, que no podemos por ahí ir corriendo y diciendo, yo soy un tesoro de Dios. Hay que mirar el condicionamiento. Si obedecemos, sí, pero si hay desobediencia, no. Entonces, ¿obediencia a qué? Al llamado que Dios te hizo, al compromiso, a los preceptos, a las ordenanzas, a los principios, a su voluntad. Él dijo, ustedes son una nación santa, una nación escogida, y los haré reyes y sacerdotes. Los haré, no eran, dice los haré. Los haré es algo que va a suceder en base a la obediencia. Usted entra a estudiar medicina y ya muchos le dicen mi doctor, mi doctora, a médico. Sí, pero si aprovecha el estudio, si obtiene el cartón, porque si no, no sucede nada. Así que hay condicionamientos. Tenemos que ser muy responsables con el condicionamiento para la obediencia a la palabra. Que podemos hacer 10 cosas buenas, pero una que tumba las demás. Por ejemplo, estaban los 10 mandamientos. Y tras los 10 mandamientos habían 360 y pico de mandamientos más. Y explicando esto, Santiago dijo, si desobedeciere uno, será culpable de todos los demás. Cuando venimos a este pacto de gracia, tenemos que tener conciencia de que uno de los aspectos que por obstinación, por indiferencia, por apatía, por conformismo, por rebeldía, se viole alguno de los principios, pues es como si estuviera violando todos los demás principios. Pueden haber muchas promesas en la palabra, pero él dijo, los haré. Es decir, que no son todavía, los haré. ¿En base a qué los haré? Si obedecen lo que les corresponde. Y ahí es donde tenemos que centrarnos como creyentes. ¿Qué es lo que me corresponde a mí obedecer para llegar a hacer lo que Dios dice que va a hacer conmigo? Entonces, para poder obedecer es necesario saber y asumir 3 cosas. Respóndanse esto, porque esto le va a ayudar a obtener las promesas. Número 1, que fue una de las preguntas o de los hechos dados a Israel. 1,
En los siguientes versos lo señala. ¿En dónde se encuentran ustedes en el día de hoy? Es lo que se llama una de las versiones confrontando al pueblo de Israel. Les dijo, ¿en dónde se encuentran ustedes en el día de hoy? Ahora, esa es la pregunta para usted que está hoy escuchando. ¿En dónde se encuentran ustedes en el día de hoy? Eso tiene usted que resolvérselo. Pero la realidad es que si no lo sabían, tienen que saberlo. Por causa del pacto y por causa del llamamiento y la elección de Dios, ustedes están en la presencia del Altísimo Dios del cielo. Es el lugar donde se encuentra, en la presencia de Dios. Segundo, ¿por qué están ahí donde están en el día de hoy? Porque usted quiso obedecer esta palabra. Porque usted decidió venir a esta palabra. No, ninguna de esas cosas. La pregunta es, ¿por qué están ahí donde están en el día de hoy? Fuera de todo contexto, ustedes están ahí porque en el directo plan de Dios los puso ahí para que ustedes aprendan la forma de servir a Dios. Para aprender la forma de servir a Dios. O sea que nadie puede pensar que vino siendo uno que sabe todo. Y la tercera cosa es, se encuentran ahí, porque él dijo, porque yo los saqué de Egipto. O sea, porque él los eligió. Entonces, quiero que reflexionen en estas razones por las cuales usted debe de ser obediente. Porque la obediencia es uno de los puntos más importantes en todo el programa del llamamiento de Dios. La obediencia es la principal. ¿Por qué tienen que obedecer? Y aquí no se habla de amenazas, ni tampoco de intereses personales. Ustedes tienen que obedecer porque son un linaje escogido. Vienen desde antes con una misión. Fueron enviados a esta tierra a cumplir un propósito de Dios, que era mostrar la obediencia en medio de un mundo rebelde. O sea, ese es el objetivo de este llamamiento. Segundo, porque usted fue escogido y puesto para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra, imponiendo sus leyes y sus ordenanzas. Y eso tiene que comenzar a imponerlo en su vida. Hablábamos la reunión pasada de establecer en su vida el orden de Dios. Porque donde Dios quiere poner primero el reino es en su vida, en su hogar. Fue el principio establecido en el Edén, pero el reino se quebrantó en el Edén. No mandó el hombre, mandó a la mujer. No fue cabeza del hombre, vino a ser cabeza de la mujer. Entonces, hogar que se considere desde ese punto de vista, pues tiene que escucharme hoy y entender que Dios tiene un plan y es establecer el reino de Dios y tiene que comenzar por su vida, su hogar y por su familia. Entonces, ese es el principio de la obediencia. Puede obedecer todos los demás puntos. Pero si está violando uno y desobedeciendo uno, eso está anulando el resto. Tercero, porque fuiste puesto para mantener una línea de comunión o de contacto con el cielo, ministrando para su presencia en medio de un mundo pagano.
Es decir, la responsabilidad suya es mantener una línea directa entre el cielo y usted. Usted no tiene que esperar programas de la iglesia. Usted fue llamado para mantener un contacto usted y Dios ahí. Así todo lo demás se acaba y se desbarate. Pero su llamado es ese, para mantener una línea de contacto entre el cielo y usted, donde quiera que usted esté. Esa es la realidad de esta palabra. Entonces, es necesario entender el error de tantos que por no saber esto, andan buscando el consejo del mundo perdido y pagano. Escuchando, como dijo Pablo, a espíritus engañadores que turban la mente del que los oye. Entonces, van y escuchan. El Señor Dios, si oyeres atentamente, ya hubo la desobediencia. Van y escuchan y se confunden. Y después viene preguntando, pastor, quiero hablar contigo. Apóstol, quiero hablar contigo. Hermano, quiero hablar. ¿Qué pasa? Es que estoy un poco confundido porque escuché, leí a alguien por allá, un pastor y predicador. Y yo tengo una respuesta que no es sarcástica, no es grosera. Es que si ese señor o esa señora o ese programa te confundió, pues vaya, búsquelo y dígale, desconfúndame, pero no se confunda ya y venga a buscar que nosotros nos confundamos. No. Ahora, si lo que yo predico, si lo que el pastor predica, o si lo que uno de los líderes enseña te confunde, pues es sencillo que venga el líder, venga a mí o venga el pastor y le diga, pastor, hay algo que no entendí, estoy un poco confundido, explíquemelo. Pero si es alguien que no es de la iglesia y es por allá, pues vaya allá, a donde escuchó, a que lo desconfundan. Porque usted está llamado a oír la palabra. Y eso hay que entenderlo. Entonces, si usted pasa por alto esto, se cae en desobediencia y la desobediencia tiene confusión. Entonces, por eso usted tiene que saber cómo es que usted camina. Porque a veces alguien se enreda por allá con lo que escucha o con lo que lee. Y después de que está todo enredado, entonces viene a que lo desenrede. No. Esta palabra es muy clara para cada uno, para vivir la vida que Dios lo ha llamado. Entonces, aquí toma fuerza la palabra de Adonai cuando dice, mejor es el obedecer que los sacrificios. Y la desobediencia es como adorar ídolos, es decir, es como servir a los demonios. Fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Entonces, la desobediencia es tan delicada y la obediencia es tan de alto honor en la presencia del Señor, que la Biblia nos da testimonio de estas cosas. Ejemplo, tenía que haber obediencia en Adán y Eva. Y un punto de desobediencia hizo que perdieran la cobertura, cayeran en vergüenza, fueran echados del paraíso y trajeron la maldición a este mundo. Una desobediencia. Abraham tuvo una desobediencia. Ustedes la conocen, cómo caminó el hogar, cómo fue el problema del hogar, una desobediencia. Y hasta el día de hoy tenemos una guerra en el Medio Oriente causado por una desobediencia. Moisés. ¿Saben quién era Moisés? ¿Y cómo le sirvió al Señor? Y Dios mismo dice de él, no hubo hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Uno, con quien yo hablaba como el hombre habla a su compañero cara a cara. Eso es testimonio del Señor. Pero el día en que Moisés desobedeció, fue el mismo día que Dios le dijo, no entrarás en la tierra prometida. Dios es severo. Dios puso a Saúl como rey de Israel. Y fue fiel un tiempo. Pero el día que desobedeció,
fue quitado del reino y le fue puesto en su lugar uno mejor, que fue David. Así que la desobediencia es terrible, pero para Dios la obediencia tiene un lugar primordial. Por lo tanto, cuando un creyente vive en obediencia, ha escalado un lugar muy primordial en la presencia del Señor, por la obediencia. La salvación fue por gracia. Y porque soy salvo, obedezco. Y Dios me hace especial. Obedezco y Dios me bendice. El problema de la gente es que buscan obedecer para que Dios los bendiga. Y eso no es correcto. Porque a la final obedece o por interés o obedece por miedo. Si yo obedezco para que Dios me bendiga, me doy cuenta que mi prioridad no es la obediencia. Mi prioridad es la bendición. Y cuando mi prioridad es la bendición, entonces tengo primero en mi mente lo que Dios ha determinado. Y ha dicho, si lo primero que yo tengo en mi mente es la prioridad de la bendición, entonces la obediencia viene a ser lo último. Y estoy convirtiendo las cosas al revés. La marca del pueblo de Dios no es la bendición. Bendición es el resultado de una obediencia a Dios. La pregunta es entonces, ¿por qué obedezco? No obedecemos para que Dios nos bendiga. Obedecemos por lo que Él ya hizo en nosotros. Dios le dice al pueblo, yo los saqué de servidumbre y de esclavitud. Eso era suficiente para que le obedecieran. Ahora, así es que comienza el mensaje que le fue dado. Yo te saqué de Egipto, tú no hiciste nada para salir, ustedes no hicieron nada para salir de allí, no fue por su fuerza, yo los saqué en las alas del águila. Eso demuestra el poder salvador de la gracia de Dios, que es la que nos saca de servidumbre, la que nos liberta de esclavitud, la que nos saca del pasado engañoso para revelarlo en ustedes la verdadera identidad, la realidad de lo que cada uno de ustedes es. En la realidad, la gracia para el escogido de Dios es restauración, es volver al original. Porque nadie aquí pudo hacer nada para ser salvo. Nadie aquí pudo hacer nada para hacer lo que solo Dios pudo hacer en su vida por gracia. Él nos creó, Él nos envió, Él nos llamó, Él nos eligió, Él nos escogió, Él nos predestinó, Él nos bendijo, Él nos salvó. Todo esto es soberanía de Dios. Entonces, cuando una persona experimenta y entiende el poder de la gracia de Dios, ahora, por esa gracia, obedece. El que no entiende, desobedece. Porque no entiende. Vamos a mirar la obediencia en la familia. También es primordial. En el reino de Dios, lo que mantiene el orden y impera el gobierno de Dios es la obediencia. Cuando se quebranta eso, quebrantó todo. Lo demás es palabras que resuenan, címbalo que retiñe. En la familia es lo mismo. Tus hijos no deben obedecer porque tú los vas a bendecir. Tus hijos deben obedecer porque reconocen quién eres tú y lo que has hecho por ellos hasta ahora.
Si tú no haces nada por ellos ahora, lo que ya has hecho debe de ser suficiente para que como quiera ellos te obedezcan. Por eso es que Adonai dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Y es porque sin ellos no podrías estar aquí. No es que te van a obedecer más porque los vas a bendecir más. No, es por lo que ya has hecho. Eso Adonai dice, ahora, si obedeces, te bendigo. Si obedeces y vives esta vida, entendiendo que soy yo, dice él, el que te sacó, ahora serán mi especial tesoro. La importancia que Dios le da a la obediencia es inmensa y eso se tiene que llegar a conocerlo. Es la obediencia la que me apropia de las bendiciones ya prometidas y dadas. Por eso lo más importante en el Brit Hadashah es la obediencia para que la renovación se mantenga continuamente. La marca del creyente no es la bendición. La marca nuestra es que le servimos a un Dios que sabemos que nos salvó, que nos liberó y que nosotros obedecemos simplemente porque tenemos conciencia de que somos salvos por la gracia de Dios. Y por nuestra obediencia al Dios que nos salvó, ahora Él nos bendice. Cuando dice que nos salvó, y hablamos de salvación en este aspecto de lo que estoy comentando, no es salvo de la condenación al infierno, porque un hijo de Dios no va camino al infierno, ni fue mandado del cielo como hijo de Dios para que se condenara. Un hijo de Dios no se puede perder nunca ni jamás. Esa es la grande engaño y la grande herejía del mundo religioso. Ese es el engaño del pecado. Que siguen confundiendo a la gente. Ahora, ¿y qué es lo importante en ese orden? Cuando usted entiende la gracia de Dios, ¿y quién es usted? Entonces nunca más cuestionarás tu obediencia, ni por las circunstancias, ni por las adversidades. Muchos hemos dicho, ¿por qué a mí? Yo que estoy haciendo las cosas bien. ¿Y por qué vivo esto? Eso es cuestionamiento. ¿Y por qué me pasa esto? Una cosa es reflexión y otra cosa es cuestionamiento. ¿Algunas veces ha cuestionado usted a Dios? Por estar tratando de hacer las cosas correctas y sin embargo algunas le salen mal. Exacto, es porque estás tratando. Y nunca se ha tratado de cuán bien tú te portas ni de lo que tú puedas hacer. Se trata de lo que Él ha hecho por ti y de lo que tú eres. Eso es. Si Él no hiciera más nada por ti, el agradecimiento de lo que Dios ha hecho ya hasta ahora debe de ser suficiente para que tú digas, Señor, te voy a servir, te voy a adorar, te voy a obedecer. Pero Él te asegura algo, si haces eso, desde ese punto, la bendición se va a manifestar en su vida. Ya eres un bendecido. Es más, la palabra dice en los lugares celestiales. Entonces, deberías de vivir como tal, como un bendecido. Pero ¿por qué muchos creyentes no viven como un bendecido? Es la pregunta y es la reflexión. Entonces necesitas obediencia para manifestar la bendición.
Porque nosotros llamamos bendición las cosas que tenemos. Es decir, si abres tu refrigerador y está lleno, dice, soy un bendecido, bendito sea Dios. Pero ¿y si no está lleno? ¿Qué está pasando? ¿Qué me sucede? Yo no entiendo. ¿Ve? Entonces, ahí comienza a darse cuenta que está fuera de contexto. Usted no ha entendido qué cosa es ser bendecido. Confunde las cosas. Tiene prioridades erradas. Entonces, el problema es que en el tiempo que vivimos, estamos claros que necesitamos una marca que nos haga diferente. Todos lo sabemos, especialmente aquellos que son emprendedores. Y es que queremos hablar de bendiciones cuando tenemos cosas, cuando nos suceden cosas favorables. Pero cuando no tenemos esas cosas que desearíamos tener, entonces no hablamos de bendiciones. Y eso es falta de conocimiento. Y de este conocimiento es que habla la palabra. Aquellos que trabajan en diferentes empresas, en compañías, saben que deben de hacer algo que los haga distintivos, algo especial, algo que llame la atención. Y lo que sucede es que a veces invertimos nuestras fuerzas y perdemos nuestro tiempo en cosas que realmente se vuelven irrelevantes o que simplemente podemos convertirlas hasta básicamente en nuestro Dios. Sin darnos cuenta, nos tornamos idólatras. Podemos servirle a esas cosas en vez de servirle a Dios con todo lo que pone en nuestras vidas. Pero la verdadera marca de un creyente debe de ser una sola cosa: la presencia de Dios que le acompañe donde quiera que esté. Esa gloria que adquiere cada madrugada para que vaya donde quiera que esté. Por eso es que dice él, el que de madrugada me buscare, el que temprano me buscare, el que a tiempo me buscare. Llevar el yugo desde la juventud. Parece que Dios está reclamando lo primero del día. Lo primero del día. Lo primero de tus fuerzas. Lo primero de ti. Siempre Dios reclamó las primicias. Porque sencillamente eso es lo que va a hacer que el primer contacto es con el Señor. Pues realmente va a tener una relación con Dios durante todo el día. Pero no es el que se levanta temprano: Señor, hoy tengo que salir a trabajar, bendíceme hoy y guárdame en el camino y haz que el negocio de hoy funcione. Eso es la oración de un materialista, de un religioso, de uno que no conoce a Dios, de uno que no sabe quién es Él, de uno que no conoce los principios de Dios. La oración del creyente que conoce a Dios es totalmente diferente. Es la presencia de Dios lo que hace la diferencia en donde quiera que usted se encuentre. Por eso es que debe ordenar su vida según el orden de Dios. Eso es muy importante, porque la obediencia trae orden y el orden manifiesta la obediencia y por ende las bendiciones de Dios. Es cuando la gente te mira, pueden ver la diferencia que hace el poder del Espíritu de Dios en tu vida. Y esa es la marca que tú debes buscar. No el reloj que usas. No las zapatillas que usas. No la marca de la camisa. Ese es un engaño. Es la vida privada que tú vives en relación con Dios, que comienza a establecer el gobierno de Dios en tu hogar y será lo que va a irradiar afuera. Adán no pudo hacer eso porque él perdió el gobierno de Dios, no tenía cabeza.
no era cabeza. Y Dios quiere establecer su gobierno y reino en esta tierra a través de sus hijos. Entonces es cuando tú estás consciente y claro en tu corazón de quién es Dios para tu vida y en tu vida. Entonces el mundo va a ver la diferencia. Si no entendemos eso, podemos cometer el error de David. Podemos luchar, pelear, batallar con nuestras fuerzas. Y llegamos al punto donde entonces lo que le hacemos supuestamente para Dios se convierte en un símbolo de mi poder y no en un símbolo de la presencia de Dios. O sea, la gente va a ver mi esfuerzo, mi capacidad, mi intelecto. Va a ver lo que yo soy, mis capacidades, mi esfuerzo. Pero no ven la gloria de Dios. No es fácil lo que les estoy diciendo y no es fácil entenderlo. Pero déjeme decirle algo para que ayudarle en esto. Alguna ocasión, en una de las conferencias que hacíamos, empresariales, en una ocasión estaba toda la plana mayor de la empresa y algunos de los empleados importantes. Y uno de los altos dignatarios de esa reunión abrió la escritura y leyó el Salmo 23. Todo el mundo se quedó tranquilo escuchándolo. Cuando él terminó, teníamos en la misma sala al señor, un anciano, que era el que hacía el aseo, y él estaba allí en la esquinita. Cuando escuchó la palabra se quedó quieto. Allí paró todo y se quedó oyendo. Cuando terminó el hombre de leer el Salmo 23, el anciano levantó su mano y dijo: ¿me permiten que yo lea ese salmo? Bueno, todos dijeron: bueno, learlo. Sí, por supuesto. Yo le di el tiempo, claro que sí. Y el anciano pasó adelante y comenzó a leer el Salmo 23. Pero hubo algo diferente. Cuando él terminó de leer ese salmo, el gerente y algunos hicieron algo notorio. Sacaron sus pañuelos y se secaban sus lágrimas. ¿Qué pasó? Que el primero lo leyó y no pasó nada. ¿Qué pasó? Que el anciano barrendero leyó el salmo y conmovió a la gente. El primero tenía una gran teoría para leer porque era un hombre graduado. El otro no. Pero el otro tenía una relación con Dios. Lo que él estaba diciendo era lo que él había experimentado y sentido de Dios. Por eso las palabras que leyó llevaban un poder sobrenatural sobre las personas que lo estaban oyendo. De eso es que yo me estoy refiriendo. Nuestra vida puede ser muy pulida para demostrar cosas, pero si no hay una íntima relación con Dios en la obediencia de los principios de Dios, lo que decimos es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero cuando tenemos una relación profunda con Dios e íntima para vivir los principios de Dios, lo que usted dice, entonces tiene peso de poder, porque Dios respalda su palabra. Entendamos eso, para que no nos hagamos vanos en lo que decimos. Por eso alguna vez yo le decía a los músicos, la palabra dice: teñed con sabiduría y con maestría el arpa. Pero entiendan esa palabra. No toquen las cuerdas para que se sienta bonito. No toquen las cuerdas para que la gente diga cuánto sabe. Es un maestro. No. Eso lo hacen los hijos del diablo. Usted toque bien, porque el que tiene delante de ti es al Dios del cielo, y a él es que usted adora con lo que hace. Eso es muy diferente.
Por eso formar vidas toma tiempo. David tuvo una experiencia. Tenía que ir a una batalla y mandó contar el ejército. Se sintió poderoso al tener tremendo ejército. Dios puso su mano y le mató 70,000 por haber confiado en su esfuerzo y no en la voluntad de Dios. Por eso dijo en alguna ocasión, si Adonai no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces lo que tengo se convierte en un símbolo de lo que yo he logrado y lo que he alcanzado, y no es la marca de la presencia de Dios. ¿Y de qué te sirve una casa bonita? Un gran carro, un gran triunfo, unas grandes victorias. ¿De qué te sirve que hagas muy bien las cosas que estás haciendo, que la gente tenga elogio por lo que haces, si Dios no está ahí metido en eso? ¿O desconoces tú quién eres? ¿De qué sirven grandes cosas en tu vida si cuando la gente lo ve, lo que ve es tu esfuerzo, tu trabajo, y no pueden percibir que lo que ha hecho la diferencia en tu vida es realmente la presencia del Dios del cielo? Por eso está escrito, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Por demás, si el que hace la obra y da la prosperidad es el Señor en tu vida. La razón por la cual llamó al pueblo era una sola cosa. Él quería que su distintivo especial sobre el pueblo de Israel y sobre nosotros hoy fuera su presencia. Y su presencia está en la obediencia. Isaías 61 dice con mucha claridad, ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. Disfrutarán las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas. Todo está hacia un futuro basado en la obediencia. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Restauración a la posición en la cual Dios nos ha colocado. Porque un sacerdote es uno que ministra a Dios temprano en la mañana, llevando en su corazón la gratitud y el reconocimiento de su grandeza. Somos los sacerdotes de Dios, dice la palabra. Él nos hizo sacerdotes. Era lo que hacía un sacerdote levítico cuando iba al templo a adorar o al tabernáculo. Lo primero que se ponía era el pectoral. Cuando se ponía el pectoral aquí en el pecho tenía 12 placas con piedras preciosas que representaban al pueblo de Israel. Quiere decir que ponía sobre su pecho, ponía sobre su corazón al pueblo de Dios para presentarse delante de Dios. Lo que yo quiero que usted entienda que como ministro sacerdote, que cada uno de ustedes es, aprenda esto. Lo que tiene que ponerse en el pecho no es la necesidad tuya, no es la angustia tuya, no es la aflicción, no es el deseo tuyo, no. Ponte como sacerdote del Dios Altísimo. Pon en tu corazón el pueblo de Dios, tu familia. Ponlo en tu corazón y preséntalo a Dios. De las necesidades Dios se encarga porque es que Él se encargó de eso. Dios no quería que Israel dijera me falta agua, me faltan zapatos, me falta vestido, hay sol, hay noche. No, olvídense de eso me encargo yo. Ustedes lo que tienen que preocuparse es por adorarme, alabarme, exaltarme. De lo demás yo me encargo. Si ustedes entienden esto hoy por revelación del Espíritu, ustedes se van a presentar como sacerdotes del Dios Altísimo. Dios se va a encargar de lo que Él se tiene que encargar y usted se encarga de lo que usted se tiene que encargar y la vamos a ver la gloria de Dios manifestada. Pero hay que entenderlo.
Hay que comprenderlo. Entonces, un ministro sacerdote es uno que temprano busca a Dios, llevando en su corazón la gratitud y el reconocimiento de su grandeza. Pero también lleva en su corazón la carga o la necesidad de sus hermanos ante el Altísimo. Cuando yo aprendí esto, a veces oro muchas veces en la mañana por todos los hermanos y después digo, y yo oré por mí. La verdad que no, pero oré por todos. Clamé por todos. Y las bendiciones comienzan a manifestarse. Y es porque yo veo que Dios se encarga de lo que Él se tiene que encargar. Si yo me encargo de lo que yo me tengo que encargar. Por eso Apocalipsis 1 dice, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para el Dios y Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es que sacerdote no es el apóstol, no es el pastor, no es el sacerdote, son todos ustedes delante de Dios. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Esto no es una tarea que se puede evadir o dejar de lado. Él ya nos hizo para ejercer ese ministerio ante Dios. Por usted, por su familia, por los hermanos. Y es aquí donde está la obediencia y ese ministerio y ese llamado y esa responsabilidad dada por Adonai. Y cuando usted obedece eso por revelación del Espíritu, entonces desata las puertas de la bendición sobre sus vidas. Declaro lo que Dios dice que ustedes son, sacerdotes del Dios Altísimo, llenos de la bendición del Todopoderoso. Bendecidos con toda bendición. Les amo. Hasta la próxima.